Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos que nos siguen a través de este canal de YouTube. En esta ocasión les traigo una enseñanza acerca del reino de Satanás. Y para empezar quiero leer en el libro de Mateo, en el capítulo 12, verso 25. Dice así: Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? En todas las épocas se han levantado reinos poderosos, unos más sanguinarios que otros. Podemos hablar del reino de Babilonia, podemos hablar de los medo-persas, los griegos y los romanos. Asimismo, en diferentes épocas han habido dictadores que se han enseñoreado de sus habitantes. Y la gente que no participaba de sus políticas, que no participaba de su filosofía, eran encarcelados, expropiados de sus quehaceres, de sus tierras. Otros eran llevados a la muerte. Pero hay un reino, y este reino es espiritual. Este reino ha llevado y ha sumergido a la gente en lo profundo de la depravación, de la desesperación. Ha destruido hogares, ha destruido jóvenes a través de la droga, a través de toda clase de vicio. Ha destruido naciones, pueblos, ciudades. Este reino del cual estoy hablando, Jesús lo dijo, ahí donde hemos leído que hay un reino cuyo gobernante es Satanás. Y para reafirmar lo que Jesús dijo con respecto a este reino, podemos nosotros ver en el libro de San Juan, capítulo 12, verso 31, y en estos pasajes que les voy a citar, el Señor le llama el príncipe de este mundo. San Juan 14, verso 30, y también San Juan 16, verso 11, como para citar unos versículos nada más, donde Jesús le llama el príncipe de este mundo. Ahora, este reino tiene una organización. Aquí Jesús lo dice, donde hemos leído, ¿verdad? Que no puede estar dividido. Todo reino tiene una organización. Tiene sus generales, sus capitanes, quienes se ocupan de la política, quienes se ocupan de las embajadas, en fin, una organización completa para que pueda funcionar. Eso lo dice aquí en Mateo 12, 25 y 26, y el apóstol Pablo lo reafirma en Efesios capítulo 6, en el versículo 12. Ahora, ¿cuál es el propósito? El propósito de este reino es acabar con la imagen de Dios en el hombre. Mantenerlo lo más lejos posible de Dios al ser humano y sumergirlo cada día más en el lodo cenagoso del pecado hasta acabar con él en la condenación eterna. Ese es el propósito de este reino, cuyo gobernante se llama Satanás y que odia con un odio infernal al ser humano. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando Satanás fue arrojado a la tierra, no vino solo. Arrastró, dice la palabra del Señor, la tercera parte de los ángeles del cielo. No vaya a creer usted que solamente le siguieron ángeles, porque en el cielo hay 4 rangos de ángeles. Ahí están, usted lo puede ver en Apocalipsis 12, verso 4, donde dice que con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles. Entre el grupo de ángeles hay 4 rangos: querubines, serafines, arcángeles y ángeles. Cuando ellos cayeron, ¿verdad?, con su sabiduría que tenían de parte de Dios, al alejarse de Dios, corrompieron su sabiduría.
De tal manera que ahora, alejados de Dios, ellos se manejan con una sabiduría corrompida, y vuelvo a repetir, con el único fin de hacer mal a esta humanidad. Ahora, yo quiero que usted note lo siguiente. Efesios capítulo 6, versículo 12. Escuche esto atentamente. Pablo menciona 4 rangos de demonios. 4 rangos de demonios. Parece coincidencia porque también hay 4 rangos de ángeles. Note usted esto. 4 rangos angelicales y 4 rangos demoníacos. Entonces, esto me lleva a mí a pensar que los principados que nombra el apóstol Pablo son los querubines caídos que se unieron a Satanás en esta revuelta. Que las potestades que Pablo menciona son los serafines caídos. Los gobernadores son los arcángeles caídos. Y las huestes espirituales de maldad son los ángeles. Ahí están los 4 rangos que la Biblia menciona. Ahora, recordemos algo para tener en cuenta y entender un poco más lo que les voy a decir adelante. Los querubines, ¿quiénes eran los querubines? Los guardianes del trono de Dios o los protectores del trono del Señor, según lo dice Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Los serafines, ¿quiénes son los serafines? Son los que tienen el ministerio de la alabanza en el cielo. Usted lo puede ver en Isaías capítulo 6, versículos 2 y 3. ¿Y quiénes son los arcángeles? El arcángel que se menciona a través de las Escrituras es el arcángel Miguel y siempre está relacionado con la guerra, siempre está relacionado con el combate. Usted puede verlo en Daniel capítulo 10, versículo 13, cuando el ángel Gabriel le trae la respuesta a Daniel. Dice la Biblia que se le atravesó el príncipe del rey de Persia, que no era hablando de una persona humana, sino un principado. Un principado. Y entonces, no pudiendo el ángel Gabriel, entonces vino en su auxilio el arcángel, el principal de las huestes del ejército del Señor. Y los ángeles son los mensajeros. Usted va a ver a través de la Biblia el ángel Gabriel siempre llevando mensajes, como el mensaje que le llevó a María de parte del Señor en Lucas 1:26. Ahora, teniendo en mente esto, quiero que usted piense en lo siguiente. Vamos a dividir el mundo en 4 partes, La parte política, en la parte religiosa, la parte social y la parte que tiene que ver con el sistema, el andamiaje que Satanás ha armado de distracción y de corrupción moral y sexual en este mundo para distracción de aquellos que le han dado la espalda a Dios. 4 cosas: político, religioso, social y el sistema de depravación, de diversiones que Satanás ha armado para mantener entretenida a la humanidad. Entonces, en base a esto que le acabo de mencionar, ¿quiénes son los principados entonces? ¿Quiénes son? Los principados son los que gobiernan de alguna manera naciones poderosas. Ya lo vimos en Daniel capítulo 10, versículo 13. Las naciones poderosas pueden llamarse Estados Unidos, China, Rusia, la India, África, etcétera. Naciones poderosas que tienen principados y que tienen el control total de esa política y las tensiones que se viven en el mundo. Todas estas tensiones que se viven, por ejemplo, en el Medio Oriente, en las naciones poderosas que hay, porque hay un principado
en cada una de estas naciones. Esos son lo que Pablo le llama los principados que se ocupan de naciones poderosas. Esas son los que gobiernan. ¿Quiénes son las potestades? Las potestades gobiernan el mundo religioso. Como le dije que los serafines eran los encargados del ministerio de alabanza hacia Dios, ahora ellos con su sabiduría corrompida han ideado toda clase de religiones. Han inventado toda clase de medios y caminos supuestos que llevan hacia Dios. Yoga, meditación, las religiones tradicionales, las sectas que usted puede ver, mormones, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos incluir también ahí brujería, hechicería. Podemos incluir también el fenómeno ovni, porque ya eso ya casi es una religión, porque hay seguidores, ¿verdad?, que hasta ahora rezan para que aparezcan los extraterrestres. Ya se considera como una religión y hay muchísima gente que sigue esta clase de religión. Está el budismo, el confucianismo y todas estas clases de religiones orientales. Están las estatuas vírgenes hechas de madera, de papel, de toda clase de material, bronce, oro. Están los santos y toda clase de apariciones, tiene que ver con esta clase de serafines que cayeron juntamente con Satanás. Y estos son los que provocan en el mundo religioso, estos son los que tienen gobernando, ¿verdad?, a los líderes religiosos. Grandes líderes religiosos son gobernados por esta clase de seres y llevan a la gente a toda clase de adoración que es contraria a lo que la palabra de Dios nos indica. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quiénes son los gobernadores? Estos son los que mantienen en zozobra al mundo con guerras, con terrorismo, con alzamientos, con asesinatos, con todo lo que tiene que ver con las revueltas que hay en las ciudades, en los pueblos, en las naciones. Provocan sicariatos, el narcosicariato, toda clase de motines, toda clase de alzamientos, de huelgas. O sea, todo lo que tiene que ver desde la guerra para abajo y que tienen a veces a las naciones y a los pueblos sumergidas en problemas, Esto tiene que ver con lo que el apóstol Pablo le llama gobernantes. No se olvide usted que ya le dimos la clasificación, ¿verdad? Gobernantes, los que antes eran los arcángeles, que son los encargados en el cielo, arcángeles, los encargados y los príncipes de guerra, podemos decir. Por eso es que con su sabiduría corrompida ahora provocan toda esta clase de desmanes. Esto es lo que el apóstol Pablo le llama gobernadores. Y por último, las huestes espirituales de maldad. Estos son los ángeles y estos son los encargados de ese sistema que Satanás ha implantado para mantener lo que es la corrupción moral, la corrupción social del ser humano, con toda clase de fornicaciones, adulterios, aberraciones, homosexualismo, lesbianismo, juegos de azar, toda clase de diversiones que corrompen los sentidos, que corrompen los principios morales. Estos son los que tienen que ver con eso, bestialismo, la pedofilia, todos estos, ¿verdad?, que se levantan contra la moral, contra el principio de familia, tiene que ver con esta clase de demonios que llevan al hombre a la drogadicción, al alcoholismo y a probar toda clase de droga para destruirlo. Estos son los demonios que inventan cosas para mantenerlo al hombre entretenido y supuestamente divirtiéndose, gozando la vida
cuando ellos mismos son esclavos. Son esclavos de lo que Satanás ha implantado para que este mundo se pierda. Este es el gobierno de Satanás. Este es el gobierno de Satanás. Y así se mantiene este gobierno, con todas las maldades. Pero nadie podrá impedir que nosotros escapemos de él. Nadie puede impedir, ni el mismo diablo, ni el mismo Satanás puede impedir cuando un homosexual, una lesbiana, una prostituta, un alcohólico, un drogadicto, un fornicario, un adúltero, uno que ha practicado bestialismo, la pedofilia, quiere abandonar el pecado. Satanás no puede impedir que salga de ese reino para venir a Jesucristo, porque el poder de Jesucristo está para libertarlo. El poder de Jesucristo está para hacerlo libre y perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. ¿Cómo puede hacerlo? Solamente abriendo su corazón al Señor. Por eso la palabra de Dios dice en Colosenses 1, en el versículo 13, gloria al nombre del Señor. Jesús lo dijo a través del apóstol, que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Cuando Dios comisionó al apóstol Pablo, entre todas las cosas que le mandó a hacer, dijo, para que vayas y saques a la gente de la potestad de Satanás hacia Dios. Gloria al nombre de Jesús. O sea, que el evangelio penetra ese gobierno de Satanás y de ahí saca vidas y almas para Jesucristo, solamente por el poder de la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Y no hay que temer, porque la victoria es segura. Colosenses 2, verso 15, dice que el Señor Jesucristo triunfó sobre todos estos principados, potestades, gobernadores. Triunfó sobre ellos, avergonzándolos públicamente, exhibiéndolos públicamente, de tal manera que todo aquel que quiera ser libre del poder del reino de Satanás, puede venir a Jesucristo. Dios te bendiga. Dios te guarde.